Buenas tardes, bienvenido, les habla el profeta Carlos Augusto. Este mes Dios me da una palabra para nosotros porque venimos como con una continuidad de nuestra vida personal, en lo que nosotros venimos buscando de lo de Dios y de cómo nosotros necesitamos aplicar lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y yo creo que esta palabra, en el nombre de Jesús, nos va a ayudar para que podamos derribar las cosas, aunque sabemos que es a través de Dios, que Él es el único que las puede derribar y puede llevar a culminarlas a las cosas como nosotros las estamos necesitando. Me voy a ayudar hoy con la palabra a través del libro de Génesis capítulo 6, porque son muchas palabras las que Dios habla ahí, son muchas cosas las que Dios pone ahí para nuestra vida. Hay momentos, hay circunstancias, hay lugares, hay formas, hay maneras en las que nosotros, si las vemos, las vamos siempre de manera circunstancial, pero nunca las vamos a ver de la manera como Dios quiere. Y no hablo de nunca, no, sino que nosotros las queremos ver de algo pasajero. Cuando yo empiezo a leer el libro de Génesis, a partir del versículo, ya les digo, permítanme un segundo, del versículo 3. En adelante vemos una transformación de cosas, todo lo que fue transformado y era muy fuerte a nivel espiritual. Entonces en el versículo 5 empieza a dar algo, una manifestación muy fuerte de lo que estaba aconteciendo en la tierra, de lo que el hombre en sí estaba haciendo en la tierra, y no solo, o sea, con la tierra, pero están los animales, está el contenido de la misma tierra, o sea, todo lo que nosotros en un momento llegamos a producir maldad. Y a veces nosotros decimos cómo es que se produce esta maldad. Entonces, como para poner un poco de cuidado, lo que voy a decirles no son palabras mías, son palabras que Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, aquí lo importante es qué es lo que nosotros escuchamos. Dice la palabra así: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En alguna versión, otra versión dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Entonces, para irnos ubicando y para ir pensando un poco hacia dónde es que el Señor nos quiere a nosotros dirigir, y qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, y qué es lo que cada uno de nosotros estamos diciendo, que queremos hacer un par en las cosas. Hay tres palabras que la Biblia nos habla. Una es el sí, otra es el no y otra es el amén. Con estas tres nosotros hemos jugado todo el tiempo en nuestra vida. Cuando nos conviene decir no, cuando nos conviene decir sí y cuando nos conviene decir un amén. Pero en el momento que nosotros necesitamos comprenderla es lo que nos va a ayudarnos, nos va a servir para que nuestra vida tenga un principio muy fuerte en las cosas de Dios. Mira lo que el Señor habla, mira lo que el Señor piensa, y sobre todo mira lo que el Señor nos quiere decir a nosotros cuando Él dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. En otras dice: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces, nosotros decimos: pero ¿cómo así que Dios se pone triste por habernos hecho nosotros?
por estar viendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, mire que ya son dos cosas que nosotros vamos a aprender a visualizar. Dice, vio Dios que era demasiada la maldad que hay en la tierra. Dios se puso triste y se arrepintió de habernos hecho a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor empieza a hablar y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar para que haya una manifestación en las cosas cuando Él dice hasta aquí, no es más? Ese no a nosotros nos va a representar una nueva oportunidad en las cosas de lo que todo el tiempo nosotros hemos venido en el buen sentido diciéndole a Dios que queremos cambios, en el buen sentido. Pero es Dios el que sabe cuánta la maldad que cada uno de nosotros hemos venido aplicando en relación a las cosas y cuánto esa maldad ha avanzado. Entonces yo me pongo a pensar, lo que Dios habló estaba basado para que manejáramos un principio de obediencia. Entonces cuando viene el Señor y nos da esta explicación, nos está diciendo que nosotros hay mucha maldad, que nuestra mente tiene mucha maldad y que el corazón de nosotros alberga mucha maldad. Y que esa maldad atenta primero con nuestra vida, atenta segundo con nuestros semejantes y atenta con el entorno en que nosotros estamos viviendo y con las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces viene el Señor y habla de una manera muy clara, muy explícita en lo que dice. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Bueno, yo vuelvo y les digo, Dios no tiene ningún conflicto, somos nosotros los que tenemos el conflicto. Nosotros tenemos que ver que cuando Dios empieza a hablar nos está diciendo cuánto ha avanzado la maldad que nosotros estamos cometiendo. ¿Cuánto nos hemos preocupado en parar? ¿Cuánto nos hemos preocupado en aplicar? ¿Cuánto hemos preocupado de verdad por reconocer? ¿Cuánto hemos aplicado porque una y otra vez estamos haciendo las cosas? ¿Cuánto? Y son cosas que digo yo, todo el tiempo son circunstanciales, todo el tiempo a nosotros nos tiene que ocurrir algo como para hacer un par y decir, Dios, ¿será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios quiere algo conmigo? Pero es que aquí ya no hay una oportunidad. Aquí simplemente es que Dios está diciendo Él qué es lo que Él va a hacer, porque nosotros no lo hicimos. Es Dios el que lo va a hacer. Porque recuerde, lo que está sucediendo es que se está aumentando la maldad. ¿Qué es lo que se está aumentando? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a Dios que destruya, que quite, que ya no más, que las cosas tienen que cambiar, que tiene que haber una solución, que es lo mejor que Dios tiene para nosotros? Fíjense que todos estos pensamientos son los que supuestamente nosotros decimos que pensamos, pero ¿cómo relacionarlo con las cosas de Dios? ¿Sí? Por eso es que cuando Dios habla así, Él nos está diciendo, yo a ustedes los mandé a obedecer. Pero aquí, cuando Él nos mandó a obedecer, ¿cómo es que nosotros queremos que haya un cambio antes que nosotros no tomemos las decisiones correctas? Y por último, entonces nosotros decimos, ¿cuál es nuestra necesidad? A ver, me explico mejor. Dios mío, yo quiero que mi vida cambie. Señor, yo necesito que mi vida sea transformada. Es lo que todos pensamos, es lo que todos anhelamos, es lo que todos oramos, es lo que todos buscamos, es lo que todos confiamos. Yo necesito que mi vida cambie. Viene Dios y nos habla a nosotros
¿qué es lo que nosotros necesitamos cambiar? Entonces, yo digo, esto que yo hablé es la misma necesidad de lo que Dios me está poniendo a mí para que yo cambie. Y luego, entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que se cumpla eso que yo le estoy pidiendo a Dios? O en otras palabras, pues para que Dios haga las cosas que nosotros supuestamente estamos hablando, estamos pensando, queremos, buscamos, en fin, todo lo que vuelvo le digo, todo lo que nosotros humanamente conocemos, yo le sigo recordando, le sigo diciendo, si hay maldad es porque se lleva tiempo. Si estamos buscando y queremos las cosas de Dios, es porque hay una forma, hay una manera, y en la que nosotros pensamos que es así. Por eso estoy apartando de Génesis, porque Dios lo habla muy claro y lo quiere hablar muy claro a cada uno de nosotros, conforme a lo que nosotros y cada uno de nosotros estamos pidiendo. Pues le digo yo, y necesitamos parar las cosas. Tiene que haber un par en cada uno de nosotros. Yo quiero leerles porque es que en esta lectura va a haber un desarrollo muy bonito de cosas. Entonces ya viene el versículo 7 que Dios habla claro qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces, aquí habla con una claridad que uno dice, ¿qué va a hacer? Dice entonces, nos va a quitar de la tierra, va a borrar los animales, todo tipo de animales, y sobre todo que dice que Él le pesa habernos creado a nosotros. Hasta aquí, si nosotros recibiéramos esta noticia, nosotros diríamos, pero Señor, vas a acabar con todos. Pero, vuelvo le digo, aquí nosotros no es porque dejemos hablar a Dios o porque nosotros hablemos más que Dios o porque hagamos más. No. Dios en este momento es el que está hablando. Viene Dios y dice, sin embargo el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé contaba con el favor del Señor. Es como yo pienso que esto es como tú y yo. Dios nos está hablando hoy a nosotros en nuestra visión, y como nos ha venido hablando cada uno de nosotros, cuando Dios ha dado una palabra de lo que va a acontecer con nuestras vidas, de lo que está pasando con nuestras vidas, y de por qué nosotros seguimos viendo cómo está nuestra vida. Cuando viene el Señor y me empieza a hablar a Noé, yo decía, tan precioso que Dios le está diciendo a Noé, mire, voy a destruir todo, Noé. Y aquí vienen una cantidad de preguntas de las que nosotros somos muy buenos. Preguntas, peros, formas, modos, circunstancias, lo que siempre nosotros hemos manejado toda nuestra vida. Bueno, ¿y cómo sé que esto es de Dios? Bueno, ¿y por qué tengo que hacer las cosas así como Dios me dice? Bueno, fíjense que todo lo que yo les estoy diciendo, esto no nos acarrea ni una angustia, ni dolor, hasta no nos interesa, qué nos importa, las personas cómo lo ven, nosotros cómo lo vemos, y así es que nos pasamos en un círculo de todas las cosas. Pero aquí lo importante es que dice que esto cada vez está aumentando más la maldad de las cosas, a todo nivel, a todo nivel. Entonces yo me pregunto, para nosotros seguir aprendiendo, dice el versículo 9, Noé obedeció a Dios. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Solamente digo que nos ubiquemos. Yo tengo que partir de un principio, mis hermanos. Partamos de un principio. ¿Cuál es la palabra que nosotros hemos recibido de Dios?
cuál es la palabra que estamos escuchando de Dios y cómo es que Dios ha sido con nosotros bueno y ha puesto la mirada en nosotros para que nosotros hagamos algo de Dios. Así es que está la situación. La situación no va a cambiar con algo contrario que yo les quiero decir a ustedes, sino con lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 11. Delante de Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia. Vuelve el segundo fuerte. Vuelve la segunda palabra. Estaba llena. Todo lo que nosotros estábamos haciendo delante de Dios estaba produciendo violencia. Estaba produciendo rebeldía en cada uno. Y luego le digo, esto es a nivel de todo: hogares, trabajo, social, todo. Entonces lo que son los versículos 5, 6, 7, ¿qué es lo que Dios nos dice? Por eso el versículo 7 dice, por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente, con todos los animales de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Dios hablando, Noé escuchando. Esto es un punto de vista de nosotros. Esto llega a ser un punto de vista de nosotros, de cómo es que nosotros pensamos. Esto es algo que ya está degenerado, lleva mucho tiempo degenerado. Como tal, no tenemos un punto de vista, porque el punto de vista lo perdimos desde el primer momento que Dios habla. Todo lo que Dios hizo de principio, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Por eso, mis hermanos, cuando esto nosotros lo leemos, por eso cuando nosotros decimos queremos algo nuevo, nos cuesta escucharlo. Porque es como si al principio estuviera lejísimos de lo que nosotros estamos pidiendo, de lo que nosotros decimos que estamos buscando, del anhelo que hay en el corazón de que haya un cambio en las cosas. Y parece que por eso es que cuando Dios dice que tiene que acabar con todo, no es como si Dios tuviera que darle la forma para que nosotros volviésemos a retomar lo que Él habló en un principio. Y aquí voy a ser como cuidadoso. ¿Cómo es que Él tiene que volver a formar lo que Él dice? Él dice, los voy a destruir, voy a acabar con lo que Él dice. Porque cuando Él lo hizo las cosas, ¿cómo es? Yo digo, espera un segundito, yo tengo que pensar esto que estoy hablando, lo que yo estoy diciendo. Esto que me está diciendo Dios, que todo está degenerado, que todo está mal, que todo está pervertido, que ya no sirven las cosas que nosotros estamos haciendo, pues es lo que nosotros venimos aplicando. Quiere decir que todo el tiempo nosotros estamos degenerando tanto las cosas, que eso es lo que produce la destrucción. Por eso es que se ve tanta ruina en medio de nosotros.
Por eso es que nosotros mismos asolamos, hay un asolamiento muy fuerte en las cosas, porque nosotros queremos cambiarlo. Sí, como dice más adelante, un estilo Sodoma y Gomorra. Parece que esto era muy fuerte de lo que estaba aconteciendo. Y ahí es que hay tanto daño. Y es tan grande que por eso escribo, pues Dios tuvo que verlo. Porque todo se estaba saliendo. Y no es útil para nosotros. Porque no le estamos dando el uso adecuado a las cosas. Fíjense que todo lo que yo le estoy hablando, eso a veces no lo vemos en el pensamiento nosotros. Porque lo seguimos aplicando. Entonces, yo esto de leerlo y de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que de verdad nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la inclinación que nosotros tenemos aún de hacer un mal? Es como si nosotros todo el tiempo estemos viendo cómo nos salimos con lo de nosotros. Y ahí yo creo que ahí es donde todo se pierde. Ahí donde empieza como a dañarse. Todo, hay un degeneramiento muy fuerte en las cosas. Y ahí es donde nosotros involucramos a las personas. Porque no nos interesa solo a sí mismos nosotros. Por eso es que cuando hay tanta degeneración es porque la conducta cambió. Los principios morales que conocemos, el cuidado, lo que todo el tiempo estamos pensando, lo que todo el tiempo estamos hablando. En sí lo que nosotros llamamos comportamiento se dañó. ¿De dónde es que muchas veces nosotros partimos? Cuando Dios viene y le habla a Noé. Aquí la gente dice, pero, miren las preguntas que nos hacemos, pero ¿cómo sé que Dios a mí me está diciendo las cosas? ¿Cómo no entiendo que lo que Dios me quiere hablar es para mi vida? ¿Cómo sé que esto va a cambiar lo que yo tengo? Yo me pongo a decir esto, digo, pero si no escucho esta palabra, ¿qué es lo que nosotros necesitamos mirar? Si ahí donde Dios pone el querer y el hacer. O sea, es como un juego, ¿verdad? Queremos cambiar, pero es que nosotros vamos a cambiar de la manera que nosotros pensamos. Nosotros vamos a cambiar de esa manera que Dios habló. Aquí se derriban una serie de argumentos y una serie de situaciones de las que nosotros decimos que conocemos. Mis hermanos, miren, lo que les quiero decir es que si Dios dice voy a destruir, Él va a destruir. Cuando Él dice que Él va a quitar, Él va a quitar. Aquí no hay tiempo en que usted diga cómo va a suceder, porque es que ya lo está hablando Dios. El cómo, Él lo va a hablar. El por qué, no me digan que no saben por qué Dios quiere quitarnos a nosotros eso. Lo acabo de decir, porque hay mucha maldad en lo que nosotros estamos estableciendo, queremos establecer. La continuidad que hay en todas las cosas que estamos haciendo. Y Él dice que todo eso, cuando Dios dice voy a destruir, pero aquí yo no puedo seguir pensando esto cuando va a pasar, porque es que cuando el Señor le dice eso, ¿en qué lo afectó? Si Dios le dijo, ¿eso en qué le ayudó en lo que usted está viendo? Y si Dios lo puso a hacer, entonces al fin, ¿qué es? Al fin, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todo lo que nosotros supuestamente queremos de Dios. ¿Sí?
es tan fácil nosotros tener, por qué es tan fácil nosotros tener tantos peros? Es muy fácil. Es más fácil tener peros que creer en Dios. Siento que suena como chistoso. ¿Por qué? Porque los peros me llevan a convicciones. Las convicciones nos hacen que nosotros nos prestemos a ser unos con los otros. Aquí no hay ninguna intención, tanto en uno ni en el otro, porque ninguno está mirando lo de Dios. Asumimos que Dios está ahí, pero no es verdad. No se les olvide, hay tanta maldad que esto que le estoy diciendo, esas cosas que yo les estoy hablando, eso es lo que ha afectado para que se aumente la maldad. Hasta el punto que por eso es que cuando invocamos el nombre de Dios, concluimos. Miren lo que empezamos, miren lo que terminamos. Porque de lo que se trata es que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios es porque tiene que haber una fe. Y ahí es cuando yo digo, nosotros nos sentimos que somos asignados, apartados para hacerlo de Dios. Que lo que le estoy diciendo es que cuando no escucho lo que Dios iba a hacer, la pregunta es, Noé supo que Dios le estaba hablando para la vida de él. Noé creyó que lo que Dios puso en él era para tenerlo de Dios, ser en Dios, mirarlo, todo lo que es de Dios, retomar, no sé qué nombre le puede poner usted. ¿Cuándo? Es que nosotros vamos a comprender que todas esas palabras que yo le estoy diciendo, que yo soy apartado, que la verdad que yo voy a poder, sé que Dios me dijo, Dios me mostró, es el hacer que Dios me va a poner a mí para que se cumpla. Por eso es que la palabra de Dios dice que se manifiesta en la debilidad, no en el conocimiento. Más que lo que nosotros decimos que sabemos. Es cuando Él nos da sus palabras, es que hay una manifestación muy fuerte en las cosas. Hay una manifestación en las obras como las estamos haciendo. Que no somos nosotros, es Dios. Entonces Él lo dice. Y vuelve y lo repite en el versículo 6:13. Por eso les digo, Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable, porque está llena de violencia. Así que toma madera, hazte una casa flotante, úntala con brea por dentro y por fuera y construye varios cuartos. ¿Cómo nosotros escuchamos por primera vez esta palabra? De que Él va a destruir, de que ahora tengo que construir. Primero me está dando un informe, me está diciendo, esto va a acontecer. Voy a destruir a toda la humanidad, voy a destruir a todos los animales. Punto. El primer paso es ahí. Voy a destruir. Entonces aquí es donde nosotros hacemos intervalos, como buenos cristianos, como buenas personas. O sea que lo que Dios quiere decir es que todos vamos a morir en la deducción. Y vamos a morir porque simplemente nosotros no obedecemos, y vamos a morir porque simplemente nosotros hay perversidad, desobediencia y todo lo que nosotros decimos que conocemos.
y todo lo que nosotros decimos que algún día vamos a tratar, vamos a poder, vamos a buscar, y que posiblemente esto no puede llegar a suceder. Fíjese que todo esto son las posibilidades que nosotros decimos. Pero junto con eso vienen los peros, porque yo, ¿cómo así? Yo no creo que esto suceda, yo no creo que esto sea posible conmigo. O sea que en ningún momento estamos viendo la maldad que tenemos, en ningún momento estamos viendo los toquecitos de Dios, y en ningún momento estamos viendo que de verdad nuestro corazón está necesitando a Dios. O sea, mis hermanos, yo no sé cuál es el revuelto que tenemos de todo, de todo, de todo. Pero aquí lo que me interesa es que la palabra de Dios me está diciendo, oiga, como tú te llamas, voy a destruir todo. Voy a acabar con todo. Tengo dos pensamientos. Solo hay dos pensamientos, mis hermanos. O de verdad soy yo el que voy a construir, o soy yo el que voy a morir. No van a dar tres pensamientos. No cabe el tercer pensamiento. Por eso les pregunto, si usted le está diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Quite, ponga, cuadre, haga, manifiéstate. Yo pregunto, ¿en dónde quiere usted que quede su vida? ¿Cómo cree que va a ser movido su interior? ¿Cómo así que yo escucho esta palabra, voy a acabar? Que Dios diga, voy a acabar con todo esto. ¿Acaso cuando vamos a acabar es que nosotros estamos viendo cuáles son los deberes que nosotros estamos dando? Los deberes que Él está poniendo. Los alcances que hemos tenido, alcances de las razones. Porque es que aquí nosotros decimos, pero si Dios quiere borrar esto, entonces ¿cómo empezaría mi vida? Y luego le digo, mire, todo esto les estoy hablando como cuando uno dice hasta aquí. Imaginémonos, mis hermanos, imaginemos toda esta palabra, que es lo que nosotros decimos que apreciamos. Las cosas no van a estar. Primero, las cosas, los objetos. Como yo decía, un televisor, un celular, un computador, una ropa, una fruta, cosas. Y las personas, la gente que nos hizo el mal, la gente que es buena gente, la gente que nos ha dado, la gente que nos ayuda, la gente que ya no va a seguir hablando lo mismo. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que esto acontezca? Sí, esto va a cambiar. Sí, esto va a ser así. ¿Ya qué sentido tiene, mi hermano? Bueno, si eso va a acontecer, entonces, y soy yo el que tengo que llegar a ser en la barca, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O sea que, un momentico, todo eso que yo estoy pensando, todo esto ahora que me toca hacer la barca a mí, entonces yo digo, entonces, ¿quién es Dios para mí? En nuestra lista de resultados de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer de Dios, sabemos entre comillas,
Porque lo que nosotros estamos pidiendo son resultados, no estamos pidiendo primero que se nos quite la maldad. Porque lo primero que nosotros, cuando nosotros empezamos a ver que todo va a ser destruido, yo digo, por eso les decía, pensemos, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Por qué no tiene nada usted actualidad en su vida? ¿Por qué no ha hecho nada con su vida? ¿Qué le hace falta? ¿Cuándo usted cree que va a tener las cosas? ¿Cuánto cree que esto que usted tiene le pesa tanto que usted dice, ya no puedo seguir más con esta condición? Pero hasta aquí no les digo yo, mire, voy a acabar con todos los seres vivientes. Hasta aquí parece como si nosotros ya supiéramos lo que Dios nos está hablando. Ya supiéramos, ya tuviéramos todo bien ordenado, esquematizado, sistematizado, comprometido. Pero recuerde que nosotros somos humanos y lo más bonito del ser humano es que dice, yo tengo una incógnita, yo tengo una pregunta, yo tengo un cuestionamiento. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Si yo no sé. Y abro un paréntesis. Yo hablo así porque tengo una necesidad. Si abro paréntesis. Yo estoy hablando así porque hay una necesidad. Porque yo entiendo lo que Dios a mí me está poniendo a hacer. ¿Cómo es posible? O sea que Dios habló primero de lo que no existía y ahora está hablando de lo que no va a existir, de lo que Él va a destruir. O sea que es Dios, aquí yo veo, es Dios el que pone y el que quita, a la manera de Dios. Porque ¿cómo lo va a destruir? Aquí eso es lo que me ministra. Él habló, hizo las cosas de la nada. Y ahora, ¿cómo va a destruir las cosas él mismo de lo que él hizo? ¿Cómo? Yo me pongo, en serio me pongo a pensar esto. Y yo le digo a Dios que me ayude a pensar de la manera correcta. Porque Él lo va a destruir es de la manera en que Él lo habló. A ver, se lo voy a decir así. Él dijo, voy a destruir los hombres. ¿Sí ves que la manera de Dios? Es algo que nosotros no conocemos, es algo que solamente Él sabe cómo es la forma en que nosotros somos destruidos con lo que nosotros mismos, ¿qué hacemos? Es con lo mismo que nosotros estamos haciendo. Así es que nosotros somos siendo destruidos. Por eso es que a nosotros es tan fuerte esto es fuerte. Esto no es de días, esto es de años, mis hermanos. La maldad se forma de años. Por eso es que uno dice, ¿qué pasa si lo hago? ¿O no? Pero sé qué pasa si lo hago. ¿Qué pasa si lo hago? Mis hermanos, esas son las alternativas que nosotros mismos le estamos dando. Pero es que aquí no existe. Dios dice, voy a destruir. Cuénteme, ¿qué pasa si lo hace o qué pasa si no lo hace? Concluye que se muere. ¿Se cree o no se cree? Ese no está con Dios. Por eso es que, ¿cuál es el enojo que Dios tiene con nosotros? Pues el enojo es que nosotros no estamos comportando de la manera correcta. Porque asumimos, es lo que a nosotros nos parece. ¿Cuánto? Yo digo, ¿cuánto tenemos de Dios? Yo creo que eso es muy importante.
Para mí decir cuánto tenemos de Dios es decir cuánto tiempo nosotros hablamos, pensamos, hacemos, buscamos. ¿Cuánto? Aquí donde yo digo que por eso es que Dios escogió a Noé, porque no hay algo que se tenga que diferenciar en lo que él estaba aplicando en relación a su vida. Yo no estoy diciendo que sea bueno, sino que sea malo. No, estoy diciendo que cuando Dios pone la mirada en nosotros, Él sabe para qué es que la está poniendo. Él sabe por qué la puso. Por eso es que cuando Él nos habla como nos ha venido hablando, es porque Él quiere salvarnos. Así de sencillo. Aquí no hay nada más. Si Dios le está diciendo a usted que le va a dar una oportunidad, está diciendo que usted es el que usted es el que va a hacer las cosas y ya. Eso es todo. Cuando Dios me habla a mí que me toca construir, yo me pongo a pensar, es como nosotros decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer así? No, si a mí no me muestra, yo no lo voy a hacer, olvídese. Y ya aquí viene el Señor le dice, porque Él es el que le dice la manera, Él es el que muestra el cómo. Es como para que nosotros viéramos que Dios no hace las cosas porque sí o porque no, porque tal vez no. No, mis hermanos, no es así. Cuando Él me dice se va a construir, lo primero que Él me enseña es ver una obra. Lo otro es que Él me ministra a través de los materiales que Él mismo pone. Lo otro que me enseña a ver es la grandeza con las cosas como Él las hace para que nosotros entendamos a Dios. Él hace que nosotros podamos llevarlo a cabo con unas medidas. Nos permite estar en un lugar y nos enseña cuál es el tiempo de las cosas de Él. Por eso es que todo el tiempo nosotros nos vamos con el cómo. Ese es nuestro decir. Y cuando Dios nos muestra a través de la madera, a través de todo eso, nos está diciendo la forma, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿De qué me sirve? Entonces yo digo todas las cosas que nosotros vamos a hacer, entonces ¿qué representan? Lo que todavía no comprendemos. Pero lo que nosotros necesitamos saber, mis hermanos, es que eso es de Dios. Eso es lo que Dios habló, es lo que Dios dijo. Versículo 11 lo dice, así que uno hace una casa flotante. Entonces, razones, visión. Entonces, ¿en qué nos quedamos entonces? Entonces, ¿qué fue lo que Dios habló? Entonces, ¿qué fue lo que Dios mostró? Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiere que yo haga? Increíble. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y aquí es donde viene el desarrollo. Pero les estoy dando un desarrollo. Mire, porque así es que nosotros vemos la palabra. Así es que nosotros pensamos la palabra. Así es que nosotros hablamos la palabra. Y así es que nosotros no llegamos a poder cumplir la palabra. Dice el versículo 15 y 16. La casa debe ser de 3 pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo.
Entonces, fíjese que aquí ya me está diciendo qué es lo que me toca hacer. Entonces yo digo, cuando él me habla a mí así, yo todavía no lo he hecho. Él me dice, vas a hacer una casa flotante. Eso me lleva a mí a ver un resultado. Eso me lleva a mí a profundizar y a ahondar las cosas de Dios. Aquí es donde yo empiezo a decir, ¿quién soy yo para que Dios me muestre y yo pueda cumplir lo que Él quiere? ¿Será que yo soy una persona que estoy apartada y de verdad que Dios quiere que yo lo ministre en esto que yo necesito, que yo estoy necesitando? Yo necesito hacerlo para que mi vida sea transformada, sea cambiada. Como quiera, mis hermanos, pongan la palabra ministrada, como quiera, ya no más. Yo digo, es cuánto tenemos de Dios. ¿Qué es lo que yo digo? Que estoy preparado y que me quiero preparar. ¿Hasta dónde yo conozco cuáles son mis pensamientos entonces? ¿Qué es lo que yo digo que necesito entregar? ¿Cómo, mis hermanos? Y entonces si lo que me mandó a hacer no hay confianza, si Él depositó la confianza para que yo pueda hacer estas cosas. Pero fíjese que todo lo que yo le estoy hablando, ¿en qué momentos que a nosotros, en qué momentos que a nosotros nos cambian las cosas? ¿En qué momentos como si yo estuviera pensando en que todo se va a acabar? ¿O en qué momento estoy diciendo, esto es un cambio? Entonces yo me pregunto, yo me digo, pero si Él dijo que es una casa flotante, entonces yo digo, ¿qué respuesta puedo dar? A la gente, ¿qué le puedo decir? ¿Esto es una casa flotante? Mire, esto es una casa flotante. Mire, esto es Dios, esto es lo que Dios quiere. Esto fue lo que Dios mostró. Pero fíjese que nosotros parece que estuviéramos hablando de algo que nosotros parece que todavía lo vemos lejos, cuando es que lo queremos hacer. Pero no estamos viendo de verdad la entrega. Yo primero tengo que aprender a entregar esto, porque entonces, ¿yo por qué hablo de un resultado? Me explico. Yo le puse a ustedes como, ustedes pueden ver esa casa de 2 pisos, de 4 pisos, porque nosotros ya tenemos una imagen de una casa. De 1, de 2, de 3, de 4 pisos, nosotros ya tenemos una imagen. Pero hasta que Dios nos concluya cómo es la casa, entonces nosotros nos estamos imaginando algo por un resultado que nosotros no conocemos, porque nuestro hacer aún todavía no ha sido llevado a lo que nos corresponde a nosotros. Espero que me esté explicando, mis hermanos, que quiero decirles. Yo como veo una casa flotante, yo como veo que estoy en una casa flotante, y yo como estoy viendo que estoy tan arriba que lo de abajo, lo que a mí me está afectando, la maldad, la perversidad, todo lo que supuestamente a mí ya no está. Pero luego, mire, yo les estoy diciendo algo que todavía no se ha hecho. Entonces aquí me vienen las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Ese material será que sí resiste? No, tremendo esto. Pero en ningún momento yo puedo ver toda la palabra, todo lo que encierra la palabra de Dios.
eso yo decía, y tremendo esto, no podemos mirar lo de Dios, porque yo no siento desde dónde estoy parado, dónde mi Padre me tiene parado a mí. Pero con lo que me está hablando Él y me está diciendo, entonces yo tengo una oportunidad. Miren mis hermanos, son dos palabras que se tienen que forjar en nosotros. Dos palabras se tienen que forjar. Destrucción y construcción. Primero es la destrucción y después viene la construcción. Y no se trata, mis hermanos, de dónde es que usted lo está mirando. Aquí no se trata de dónde usted lo está mirando. Cuando usted empiece a construir, se da cuenta que es lo que usted ha avanzado. Porque eso es lo que Dios habla. No somos nosotros. Porque hay momentos que parece que nosotros estuviéramos viviendo la misma maldad, que estuviéramos metidos en la misma ciudad con la misma maldad. Y entonces la gente tenga que ver la oportunidad que nosotros estamos pidiendo para que ellos vean que lo que Dios nos va a poner a hacer puede llegar a cambiar la vida de ellos. Ese hacer entonces, ese hacer de esa barca, ese hacer que Dios quiere con respecto a mi vida, ¿qué representará para las personas? Parte o vida. Por eso es que los pasos a nosotros se nos hacen muy lejanos. Fíjense que estos versículos que yo se los estoy leyendo, parece como si eso fuera versículo 17. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte. Venga, aquí cambió. ¿Qué cambió acá? ¿Qué es lo que va a acontecer? O sea, me muestra qué va a pasar, me muestra con qué es que Él se va a mover, me dice cómo es que yo tengo que llegar a hacerlo, y por último me dice con qué y de qué forma es que todo se va a desbaratar, todo se va a acabar. Voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo, y no quedará nada que tenga vida. Versículo 17, versículo 18. Venga, hagamos una pequeña pausa, como dice, una propaganda. ¿Son solo palabras? ¿Esto será revelación? Esto es mucho, no, esto me parece que esto es mucho lo que Dios a mí me quiere poner. Esto es mucho, esto es demasiado. Es que yo no logro comprender de verdad qué es lo que Dios quiere con mi vida. Dios te quiere cambiar. No, es que eso es mucho, no, eso es demasiado. Para mí eso es demasiado. Eso es una información, ¿cierto? Mi hermano, o usted construye o usted destruye. ¿Cuál información, mi hermano, si es palabra de Dios? ¿Esto qué es? ¿Trato? Pero mira lo que dice Dios, continúa el versículo 18. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. No, espera un segundito. O sea que, a ver, todo esto va a ser destruido porque hay mucha maldad.
me van un poco de palos para que yo haga una casa flotante, en la que yo tengo que cubrirla, tengo que hacer unos cuartos, tengo que hacerla de unas medidas, tengo un tiempo, y después de que todo esto me está dando esta información, me dice que va a destruir todo, y ahora me dice que yo tengo la oportunidad de entrar a esa casa. Para que todo sea destruido. Y entonces aquí me dice quiénes son los que van a entrar: la esposa, los hijos y las nueras. A ver, ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer? ¿Cuáles son? Un momentico. ¿Y yo cómo me voy a salvar? ¿Y yo qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿A quiénes les tengo yo que contar que Dios a mí me mandó a hacer esto? ¿Y a quiénes tengo que decir que lo que yo voy a hacer nos puede llegar a afectar? ¿Ese es el hacer que nosotros estamos pensando? ¿O nosotros estamos pensando en la maldad? ¿Estamos pensando en construir? ¿En qué es que nosotros estamos pensando? Con toda la palabra que Dios dio. Vuelvo y digo yo, esto no es información, esto no es que usted crea o no crea, es que simplemente es que si no hay una instrucción como Dios habla, entonces de dónde nosotros creemos que tenemos que partir frente a las cosas. ¿Vamos bien? Pensemos, hasta que no estaba construida el barco flotante, ¿usted qué puede decir? Lo único que usted puede decir, ¿sabe qué es? Mucha maldad, vamos a morir y nos toca hacer esto. Nosotros tenemos que pensar esto, y esto es, yo creo que esto es lo más importante. Es Dios quien habla, no es el hombre. Porque es que nosotros las palabras favoritas ya las tenemos, ya las conocemos. Mire, lo que nosotros vamos a mostrar es un indicativo de qué va a pasar. Aquí lo más tremendo es que, mire, no hay un control, se acabó el control que se tiene. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que hacer como Dios lo mostró, porque usted no puede controlar nada. Medidas exactas, formas exactas, sistema exacto, todo como Dios le gusta. Y es que esto me parece muy importante. Desde el principio hasta el fin, esto es muy bonito. No va a cambiar nada, porque eres el principio y eres el fin. No va a cambiar nada, mi amor. Tiene que hacerse el barco flotante. ¿Sí me entienden lo que digo yo? O sea, que desde la primera palabra hasta que termina, del principio al fin, es lo que es, y Él no va a tener sombra de variación a las cosas como nosotros creemos que la estamos pensando. ¿Sabe por qué? Porque ese es el comienzo de Dios, y hasta que no termine no es el fin de Dios, porque es lo de Dios, mis hermanos, punto. ¿Qué otro pero quiere usted tener? ¿Cuál es? Es que es como si nosotros dijéramos,
¿Qué pasa si le pongo 3 palos acá? No encaja, mi hermano. No encaja. No sirve. Lo de Dios no es así. Lo único que yo les digo, que a mí me va a definir, es hacer esa barca. Por dentro y por fuera. ¿Cuál es la base con la que cada uno de nosotros estamos pensando que es? La base es que Dios dijo, hay que hacer una barca flotante. ¿Qué es? Que tenemos que terminar con toda esa estructura, como yo la mostré. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar a nosotros cuando hacemos esa barca? Que todo está destruido afuera. Otra vez, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a pensar que es importante esa barca? Que todo ya está destruido. Porque ¿sabe qué? Yo sé que Dios mi vida la está construyendo para que acontezca esto. ¿Sí? ¿Es contradictorio? Cada vez que se levanta la barca, afuera se están destruyendo las cosas, pero la gente no lo ve. Por eso es que la gente dice, ¿y por qué? ¿Y cómo así? Y cada vez que yo pongo tantos peros y pongo tantas cosas, yo estoy viendo qué se está destruyendo más o qué se está construyendo más en mi vida. Los voy a poner a meditar un poquito. Y se acabó. Esto está tremendo. Déjenme terminar. Mis hermanos, a ver, cuando está construida el arca y usted está dentro del arca,